veremos qué ocurre. A esta hora, cuando son las 5:11 de la tarde, aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional, le damos la bienvenida a Carlos Romero. Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, ¿cómo te va? Chévere, buenas tardes, a la orden. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Sí, acabamos de escuchar una propuesta de la Asamblea, del presidente de la Asamblea Nacional, de que el CNE le retire, esto fue aprobado por la Asamblea Nacional, se le retire a la Unión Europea la invitación como observadores del proceso electoral del 28 de julio. Y esto es una primera reacción luego del anuncio del levantamiento de sanciones parciales a algunos funcionarios o exfuncionarios, en este caso al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y algunos exintegrantes de este organismo, ¿no? Ya ayer el propio Elvis Amoroso había rechazado lo que él calificó de dádiva de la Unión Europea, que no acepta dádiva, etcétera, ¿no? Me gustaría un comentario sobre esto. sí, bueno, primero y principal, recordemos que en cualquier elección en el mundo siempre está más garantizada cuando hay observación internacional. En este caso, estamos hablando de la observación internacional de la Unión Europea. A mí no me extraña esta reacción porque indudablemente que tener una observación electoral en Venezuela en estas elecciones sería bastante importante para evitar cualquier chanchullo que se pudiera dar en el contexto de este proceso electoral. De tal manera que lo internacional tiene cabida. Lo que no me cuadra todavía, aparte de la observación internacional, es lo referente a internacionalizar la campaña. Es decir, Uh-huh. que tanto el presidente Maduro como el candidato de la oposición mayoritaria, González Urrutia, pueden en un momento dado entrar en una discusión en materia internacional, si yo represento a los Estados Unidos, si no lo represento, si yo represento a Moscú, si no lo represento a Moscú, etcétera, porque está en juego algo muy importante en el proceso electoral, que es el voto castigo. Y el voto castigo en Venezuela y en cualquier parte del mundo básicamente se va estableciendo con base en elementos de carácter interno, es decir, de cuestión socioeconómica, etcétera. Entonces, esto puede considerarse también como una distracción con respecto a la verdadera dinámica que pueda tener un proceso electoral que básicamente es de carácter interno. Claro, ¿aló? Sí, Claro, esa por supuesto es una consideración. Ahora, desde el punto de vista de las implicaciones que puede tener, por ejemplo, retirar la invitación a la Unión Europea, ¿qué repercusión puede traer esto desde el punto de vista incluso del reconocimiento del proceso electoral por parte de la comunidad internacional? bueno, esto puede ser el primer paso para un desconocimiento general de las elecciones por parte de la comunidad internacional democrática. Habría que ver en qué condiciones van a estar otros grupos que han ofrecido, inclusive han llegado a acuerdos con el Consejo Nacional Electoral en participar como observadores en el proceso electoral. Yo te insisto que no es prioritario el tema de la observación internacional, ni mucho menos el tema internacional o internacionalizar el tema venezolano, porque el cuadro interno es más importante a mi modo de ver. Pero en todo caso, es una demostración más de lo errático que está el condicionamiento y el cuadro electoral en Venezuela. Claro, también hay un elemento allí, Carlos, y es que el Sí, caso Venezuela ha venido perdiendo fuerza a escala internacional también, ¿no? Frente a otros conflictos de mayor intensidad, de mucha más repercusión, ¿no? bueno, sin lugar a dudas, el caso venezolano, que es un caso referido al tema básicamente político y electoral, Uh-huh. no tiene el mismo significado que tiene, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que Así está es, o en pasando Ucrania. Claro, en el tema Ucrania. migratorio sí es muy grave, ¿no? El tema migratorio es muy importante porque ya los expertos calculan que son más de 7 millones de Uh-huh. venezolanos que están fuera del país. Eso sí realmente es de consideración, pero de carácter sociológico, no tiene una repercusión política tan importante como se ha querido ver. Pero en todo caso sí es un elemento básico en la consideración de la Venezuela de hoy por parte de la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Claro, lo otro también es que si no se resuelve el conflicto político venezolano, si no hay un proceso electoral que genere resultados aceptados por las partes, en fin, si no hay un clima en el cual se promuevan soluciones negociadas a los distintos factores problemáticos del país, la migración puede aumentar y eso va a tocar la puerta de precisamente de muchos países que hoy en día están como viendo con cansancio el caso Venezuela, ¿no? Sí, indudablemente que hay una relación causa-efecto entre de la dinámica política venezolana que se considera errática y la migración de venezolanos, porque ya la gente está sumamente fastidiada del asunto político y busca otros caminos. Pero eso es una situación inevitable, es decir, mientras no haya un clima de concordia en Venezuela, la gente seguirá saliendo del país. Por otra parte, quería comentar también los resultados de las elecciones en Cataluña, el Parlamento de Cataluña, ¿no? El triunfo del Partido Socialista y todo lo que esto implica, pues si se constituye un gobierno encabezado por los socialistas en Cataluña, se pone en peligro la coalición que sostiene a Sánchez, en fin, se abren distintas ventanas allí en el mundo político español con estos resultados en Cataluña, pues la derrota, por ejemplo, del independentismo frente al Partido Socialista, las posibles alianzas que se den, la interrupción del llamado proceso, en fin. Sí, bueno, el cuadro, indudablemente, el cuadro de Cataluña está en mejores condiciones que hace 3 o 4 años, por lo que significó el proceso, ¿no? O proceso. Pero en este caso particular, no olvidemos que el Partido Socialista Catalán ha obtenido la mayor votación y al mismo tiempo la mayoría de los curules. Claro. Pero no le sirve automáticamente para formar gobierno, tiene que hacer una coalición. Por supuesto, así es. Y lo importante es con quién va a ser la coalición. Pareciera que el Partido Popular, que salió bastante bien de lo esperado en estas elecciones, no quiere saber nada de un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos tradicionales. Y entonces se va a ver obligado el Partido Socialista Catalán de buscar apoyo en algunos grupos independentistas que no son tan radicales como otros. Y eso es una situación bastante importante. Pero indudablemente que la primera opción la tiene el candidato ganador del Partido Socialista Catalán. Claro, eso implicaría también una negociación para garantizar que se mantenga la coalición que le da base de apoyo a Sánchez, ¿no? En el Parlamento español y en la presidencia. Pero por supuesto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí no hay una relación directa porque, por ejemplo, Sumar tiene a nivel nacional mayores diputados que los que sacó en Cataluña. Sí, que fueron muy pocos, ¿no? Exacto. Fueron muy pocos y entonces se va a ver obligado a buscar algún tipo de negociación con partidos que tienen la independencia de Cataluña como punto central en su programa político. Entonces ahí va a haber una discusión bien importante. Por supuesto. Que por cierto, no todavía va cómo va a terminar. Estos temas independentistas han venido perdiendo fuerza, ¿no? En algunos lugares. Bueno, en las relaciones vascas no fue así, pero en términos generales sí hay un reflujo del independentismo en Europa, pero eso no significa que ese tema sea tan importante en la agenda, sigue siendo importante en la agenda, no solamente en España, pero nosotros estamos acostumbrados a ver España por la cercanía que tenemos, pero también hay movimientos independentistas, aunque parezca mentira, en Italia, en Rumania, en Hungría, en la misma República Checa, etcétera, que forma parte de toda esa historia tan, digamos, tan heterogénea que tuvo Europa hasta el siglo XIX, donde se consolidaron los estados. Entonces hay grandes diferencias de carácter geográfico, carácter social, de carácter étnico y de carácter religioso. En este caso, también en África vemos esa misma situación y en Asia. Es decir, es un fenómeno mundial el separatismo. Es cuestión de cómo tú lo manejas. En algunos casos ha sido exitoso la inclusión y el respeto por las minorías, en otros casos no. Claro, también evidentemente, volviendo al asunto migratorio, otro aspecto que fortalece a los nacionalismos más que el independentismo es el asunto de la migración. Por ejemplo, la presencia musulmana, la creciente presencia musulmana en Europa, por ejemplo.
Bueno, eso forma parte de la heterogeneidad civilizatoria que tenemos Ujú. y que, por lo menos en mi caso, yo la acepto. En la heterogeneidad cultural es un elemento positivo, es Por decir, no, supuesto. Venezuela es un país de migrantes, ¿no? claro, cada vez que yo oigo a alguien escribiendo diciendo que la humanidad está en peligro, que el occidente está en peligro, etcétera, me da escalofrío. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, imagínate tú. Mi mamá era croata y se casó con un negrito tuyero aquí en Venezuela, imagínate tú. Pero Y así, pero una gran persona. claro, así es, y esa es la realidad de buena parte de nuestra población, ¿no? Ahora, fíjate, también me gustaría abordar contigo todo lo que se ha desencadenado con el conflicto en Gaza, ¿no? Y Sí. cómo las relaciones internacionales se han visto afectadas con todo esto. Fíjate, incluso Estados Unidos ha tenido grandes momentos, tiene mucha tensión ahorita con el gobierno de Netanyahu. Ha habido un rechazo en Naciones Unidas al comportamiento de ese gobierno. Se ha fortalecido la tesis de que se debe finalmente constituir un Estado palestino, a pesar de que haya sido bloqueada la iniciativa. Y bueno, las protestas en las universidades norteamericanas por lo que está ocurriendo. Quizás lo más importante de lo que tú planteas es la repercusión interna, doméstica, que tiene la guerra en el Medio Oriente, particularmente en el territorio palestino, y la guerra en Ucrania, porque ha repercutido en la dinámica política interna. Fíjate tú, por ejemplo, que cómo ha afectado la candidatura del presidente Biden, Ujú, la situación en Gaza, ujú. todo el movimiento juvenil que se ha desarrollado en las universidades, que recuerdan los viejos movimientos del año 68, 69 del siglo pasado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso es tan importante, la repercusión a nivel interno, que hoy en Israel y específicamente en Jerusalén hubo manifestaciones de ortodoxos, religiosos ortodoxos judíos en contra de la conducta del gobierno de Netanyahu en relación al tema palestino. Y eso es una repercusión que nunca se había visto de esa manera. Al igual nosotros vemos eso en Francia, en Alemania y en otros países europeos, como la repercusión doméstica juega un papel importante, no solamente desde el punto de vista del orden público, sino también en repercusiones en materia electoral, cuando vemos el crecimiento de partidos conservadores y de extrema derecha, incluyendo inclusive Cataluña, que metió a 2 diputados, que son consecuencia precisamente de esta dinámica y este debate sobre la heterogeneidad cultural, que es un elemento para mí premium, importantísimo en este siglo XXI. Sí, bueno, y imagínate también con la fuerza que tienen las redes sociales, pues se alimentan discursos de odio, de nacionalismo extremo, en fin, soluciones fáciles, entre comillas, a conflictos que tienen mucha complejidad, ¿no? Sí, pero indudablemente que las redes sociales construyen al debate, pero también hay una parte de la humanidad que está en contra de ese tipo de cosas. Evidentemente. También hay movimientos políticos en Francia, en Estados Unidos, que más bien tienden a buscar la armonía social que se ha perdido, ¿no? Y se ha perdido por esta dinámica tan polarizante que ha llevado estas condiciones religiosas y étnicas tan importantes en el caso mundial. Te repito, nosotros lo observamos básicamente en los Estados Unidos, en Europa, pero eso es un fenómeno que se está dando también en Asia y en Ujú. África. Así es. Bueno, Carlos, te agradezco mucho. A la orden. Vamos a estar en contacto. Gracias a Carlos Romero. Ya es tiempo de ir despidiéndonos. Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional. Ya es hora de